nada. Paraíso. Única. Maravillosa. Muy bonita. Historical. Very peaceful. ¿Está el paraíso? No. Déjame ya. Nosotros aquí en este campo teníamos la suerte de que el colegio estaba donde mismo está. Antes estaba en la iglesia, lo que era la iglesia ahora, estaba la iglesia y el colegio. Y entonces en Santa Lucía siempre ha habido iglesia y colegio. Y hoy, al día de hoy, se nota en la amabilidad de la gente, en la forma de aceptar gente de fuera. Santa Lucía siempre ha sido una aldea muy abierta. Por eso mismo, porque hemos tenido gente de fuera que nos ha inculcado y saber estar, saber escribir, saber leer. Y eso influye mucho con otros campos de alrededor, que solamente venía el cura y le impartía clase a los niños. Santa Lucía ha sido muy especial por eso, por tener colegio y iglesia, que antes iba unido la iglesia con el colegio. Hoy está todo aparte, pero en aquella época la iglesia era muy importante. Yo hace 2 o 3 días, pensando en vuestra entrevista, pensaba cómo era Santa Lucía, qué color tendría Santa Lucía en mi época. Tuve que pensar como cuando yo era niña y veía el color alegre, pero en muchos momentos Santa Lucía era un poco gris. En esta trayectoria, aquella época de cuando yo vivía con la edad vuestra, la vida era muy dura, muy difícil, pero al ser niña, los niños siempre tenemos tenéis la habilidad de coger las cosas bonitas. Y así en aquella época era eso, yo era pequeña y era bonito. Cuando yo tenía 10 años, estábamos en el colegio, éramos más de 40 niños. Éramos más o menos la familia que estamos hoy, que éramos 60, lo que pasa es que éramos muchos niños, estaban los matrimonios vivos, entonces en cada casa había de 7 a 8 personas. Entonces Santa Lucía tendría en aquella época 100 personas o 100 y pico si habíamos. En casa de mis padres había animales, había huertos, entonces los pequeños, mi hermana y yo, que éramos las más pequeñas, pues en verano recogíamos la fruta, le ayudábamos a mi padre a los labores de eso, de recoger la fruta, de cuidar los animales, y en horario de colegio, al colegio, luego por la tarde jugar un rato, y ya por la tarde al oscurecer pues había que recoger los animales, ya cenaba y te acostabas, y al día siguiente igual. Y así, jugar en la cruz muchísimo, jugábamos la cruz al frente de la iglesia. Jugábamos con un montón de niños, yo siempre me iba a mi casa la última, así que he jugado mucho, mucho, mucho. Normalmente a esta aldea se la llamaban Los Molinos, por tener los molinos de agua, y al estar la santa en la iglesia, ya se empezó a decir Los Molinos de Santa Lucía. Y ya en esta última, vamos a poner 25 años para acá, lo de los molinos se ha ido perdiendo, se le llama Santa Lucía. Pero las personas más mayores, incluso de vejez y de todo alrededor, lo siguen conociendo como los molinos de Santa Lucía. La santa, que era la auténtica, era una imagen de madera, la cara de porcelana y vestida con ropa. Esa desapareció. Alguien se la llevó para restaurarla, yo no sé si la parroquia de vejez, y ya hicieron una que entera de otro material, no sé si es madera o lo que sea, que está en la iglesia junto con la Inmaculada. ¿Conocéis el restaurante de la Tajea? Pues era nuestra casa. ¿Sí? Cuando Paco empezó con el restaurante,
fue en la misma casa donde nosotros vivíamos. Él hizo allí la cocina y la terraza era el patio nuestro. Así que ahí, pero vamos, nosotros, mis padres, eran del Soto. Y se vinieron aquí a Santa Lucía cuando yo tenía 6 meses. Y mis hermanos mayores. Yo soy la pequeña de 8 hermanos. 8 hermanos. Y vinimos del Soto a Santa Lucía en una carreta tirada por vaca, por bueyes. Porque entonces no había ni camiones, bueno, habría, pero como he dicho antes, no había dinero y entonces en una carreta, todos los trastos en la carreta y los niños mayores andando y los demás montados en la carreta. Sería bonito, a mí me hubiese gustado volverlo a ver. Pues sí, había muchos burros, se veían borricos, se veían caballos, se veían vacas que venían de otros campos y se guardaban donde vive María Oliva Avaro, que era una casa muy grande, y traían los animales en invierno. Era muy bonito. Una tarde vino mi hermana con las niñas pequeñas y fuimos a ver la leona. La leona no la vimos, pero el rugido que dio, salimos todos corriendo. Cuando yo tenía unos 16 años, vino una maestra a dar clase. Entonces venía con 2 niñas pequeñas y yo me fui con ella a trabajar. Entonces en ese tiempo, no sé si fue en junio, mayo, junio, no me acuerdo. Pues donde está ahora el camping, aquello era lo que yo he dicho antes, era de tierra, no había nada, lo que había era una casa con el techo de paja, el arroyo pasaba por delante, no había puente, había 3 piedras para pasar y había una furgoneta roja y un matrimonio, una pareja. Pasaron los días y estaban ahí, ellos hacían su comida, sus cosas, se aseaban en el arroyo. Y esta maestra era una persona muy abierta, entonces entabló amistad y nos dijo que eran canadienses. Y de esto hace 45 años, que vinieron los primeros hippies, diremos. En Santa Lucía había un conde, se llamaba el conde Villarieso, entonces procedía de Medina. Como había saltos de agua, se hicieron los molinos para aprovechar la fuerza del agua para moler. Y entonces el último molino que dejó de funcionar fue en el 1890 y algo, y pertenecía al conde. Entonces la mayoría de los edificios que eran de Santa Lucía pertenecían al conde y la iglesia la hizo el conde para la aldea. Entonces la historia de Santa Lucía viene de ahí, de los molinos de agua y por mediación de esa persona que era el conde, que era el dueño de las tierras, de la mayoría de las tierras. Tenemos una huerta bastante grande. Mira, en la huerta había nípero, membrillo, manzana, ciruela, albaricoque, peras. Estos eran los árboles principales. Luego se recolectaba melones, sandía en verano, tomate, patata, habichuelas, calabaza, boniato, cebolla, ajo, rábano, cardillo, calabaza, muchas cosas. Era la huerta de Santa Lucía, como tenían tanta agua, pues era, ¿conocéis ahora mismo la huerta de Conil, los frutos de Conil? Que decía, esto es de Conil, los tomates de Conil. Pues Santa Lucía en aquella época tenía la fama de lo que hoy tiene Conil, en verduras, hortalizas y frutas. Pues la venta surgió, mi padre, que trabajaba en el campo, malo, asa de suerte,
tú habrás escuchado lo que es una jaza de suerte ya en vejez, ¿no? Pues se puso malo y por eso puso la ventita en el 1945. Entonces no se daba de comer, no había nada más que vino, coñac y aguardiente. El acueducto dejó de actuar cuando el conde puso la fábrica. Aquí había 7 molinos y todos los molinos había un señor con una familia vivía, decía el molinero. Y eso sería por el año 39, por ahí, 36, por ahí. Pero el conde, cuando hizo la fábrica de la luz, pues ya los molinos pararon y puso una fábrica de harina y más moderna. Viajantes los que venían vendiendo. Me acuerdo una vez que le compré yo a uno de Murcia 2 sacos de pimiento añora y eso tuve pimiento para 10 años. Y le compré también 2 kilos de pastillas Doca y tuve pastillas para 10 años aquí. En Santa Lucía vivían 50 o 60 vecinos. Todos trabajaban en la huerta, todos vivían de una vaca que tenía Suiza, vendían la leche, la frutita que cogían la llevaba al palenque a Barbate con unas 2 burras, el otro llevaba coní con bestia. Entonces había pocas furgonetas y pocos transportes. Y la primera vez que me tomé un café en la barca, estaba allí uno que le decían Verdugo y la mujer, la dueña se llamaba Luisa. Y le digo, señora, ¿qué le debo por el café? Y la mujer miraba al marido, y digo, yo soy español, dije yo para mí. Porque a esta gente, a los ingleses le cobraron un precio más alto, ¿no? Y a los de aquí le cobraban más barato. Y yo tenía 17 años y iba de aquí andando a Barbate. Y ganaba 12,50 de peón de albañil. Me levantaba de aquí a las 5 y para llegar allí a las 8 de la mañana, me tenía que trabajar. Pero no iba yo solo, iban 100 personas de vejez. Y cuando gané algo, pues compré una bicicleta que me costó 400 pesetas para pagar la adita. Adita es 10 euros todos los meses, daba. Entonces valía un kilo de pan 3 pesetas, 7 tú. Y una roba de vino 105 pesetas. Y se veía negro mi madre para juntar las 105 pesetas. O sea que las casas vinieron después más tarde, cuando el patronato Francisco Franco dio un dinero a quitar las chozas y hacer ya las casas y las techaban de urelita, porque no había dinero para hacerla de hormigón. Es que entonces un hombre en el campo ganaba 3 duros. Y a lo mejor le daba el señorito 1 litro de aceite, 3 kilos de garbanzo y 1 kilo de pan todos los días. Antes lo que había mucha miseria. O sea que entonces había mucha agua aquí y todo el mundo sacaba mucho tomate, pimiento. Aquí el que me sacaba era un hombre que había de la fábrica para abajo, que hacía Antonio Lucas, que sembraba hasta una fanega de tierra de habichuelas y tenía 10 hombres cogiendo habichuelas un mes. Con el chorro tenía que partirlo para regar 3, porque si no uno solo se llevaba para las tornas. No podía regar, tenía tanta fuerza como traía. La ropa venía un recobero de conil, 2 recoberos, y la mujer le daba una cena de huevos, lo que podía, y compraba la ropa con los huevos de las gallinas. Y ya después venían cuando un gitano vendiendo camisas, pantalones por los campos. El colegio estaba en la iglesia y ponían una cortina, la mitad, colegio, y la otra era la ermita donde estaba la Virgen y eso, ponían una cortina grande para que no se vieran los santos al colegio. Aquí siempre había una iglesia porque la hizo la condesa de Bosno, era la mujer del conde de Bosno, el que hizo la fábrica. Y todos los molinos estos lo hizo los padres de los condes en el año mejor 20 y tanto. La Leona, Sí. la Leona fue que le echaron veneno o cosa y la mataron, gente mala que hay en el mundo, y mataron perros y todo. Son las mismas gentes, la misma actitud, la misma, ¿cómo se dice?, apertura. Entonces sí se encuentran las mismas cosas todavía. No es que arriba del acueducto había un par de sitios donde había como unas albercas dentro de los molinos viejos y se podía bañar. Se tenía que meter por
por las matas para llegar ahí. Y yo y unos amigos y mi hermano estábamos ahí siempre, como teníamos la casa al lado, pues nos íbamos a bañar en esa agua fresquita ahí. Y sí, he pasado muchísimos tiempos ahí en esas alberquitas de desagüe y en la catarata y en el acueducto. Los molinos estaban en el año 54, vine yo aquí a Santa Lucía y están lo mismo que hoy, las cascadas bajando. He sabido de que había unos antiguos molinos, de que molían el trigo, pero eso hace ya muchos años que yo no lo sé. Pues se cocinaba antes, se ponía en el suelo una piedra y después otra, 3 piedras, y ahí se ponía la olla, se le ponía un tronco de leña y ahí se guisaba. Ahí se hacía la fritura de la huerta, de tomate, pimiento, todo, patatas, y el guiso de por la noche, que siempre se ponía una berza. ¿Sabes lo que es una berza? Sí. Verdura, cardillo, o haba, garbanzo, tocino de ese cerdo que se mataba, se ponía el tocino de este, o con aceite. Y de noche nos acostábamos sin comer, porque algunos no queríamos la comida. Yo suelo quizás con los mismos ingredientes que tenía antes. Y la comida está buena, porque a la gente le gusta y vienen mucho a la venta a comer. Mira, esta foto es de las primeras fiestas que se hizo en Santa Lucía. Ven un poco más cerca para que se vea. ¿La ves? ¿Sí? Ahora vamos a enseñar otra. Mira, este era mi marido, que era el alcalde pedáneo que tenía en Santa Lucía. Y por él está puesta la farola de luz que hay en el camino. Él fue quien las puso. Y quien anduvo los pasos para asfaltar el camino y ponerlo de alquitrán, que antes estaba de Zahorra. Este es el Titi, el que está en la venta, ganando un trofeo que ganó, no sé si era en el fútbol. Esto era la venta. Ahí está Antonio, el que está en la silla de ruedas. ¿Lo reconoce? El que está ahí detrás de la barra. Antonio, está mi marido y uno... Este hombre que está aquí es el abuelo de Sonia. ¿Conocéis a Sonia? Pues es su abuelo. Esto es una carrera de burros. También de la fiesta esta de Santa Lucía. Ahí están los participantes. No, la carrera de burro es con uno montado, que ganó la burra de abuelo, por el primo Paco que la llevaba. We moved here in 2004. The village of Santa Lucia, Yes. it has changed. Yes. I wouldn't say a lot, but No, there have been some new houses. and some new people, obviously, and a few more foreigners have come to live here. So there's a nice mixture of people. But yes, it has changed a little. But the character of the village is still much the same. That hasn't changed. Well, I like the tranquility, the peacefulness, and then at other times I like the busyness when everybody comes at the weekend and there's lots of people and lots of things going on, and there might be one of the older inhabitants of the village bringing his donkey up to the bar, and we see things here that we would never ever see in England. So I like all the quirky things that we see. For me, I like the bar. I like the characters in the bar. Antonio, Nono, but I like the atmosphere here. It's a very lovely mix of peacefulness, but it's also, you see some really interesting people coming in and out of the village. So it's nice, without it being too big. It's very comfortable. I think from a memory point of view, the people, we've seen one or two people
We've seen 1 or 2 children grow up, which has been very interesting. We've seen 1 or 2 of the older people die, which it's unfortunate, but that's the process. But I think for me the village was very undeveloped when we first came here. It was much more up by the Cascada. It was more wild. There wasn't much, there were no pathways. It hadn't been developed. And the village has been developed. It's been developed to encourage more people to come and enjoy the village, and I think it's been done well. For me, it's been done well. It hasn't spoilt the village. They've done enough to make it interesting, but not too much to make it too modern and to spoil it. So I think it's good. I think it's a lovely place to live, and I think it's a place where people can come away from the hustle and bustle of the town. They can be more peaceful here, they can walk here, ride their bikes here, and it's very, very safe. It's very safe for children here. In England we don't experience children running out in the streets because it's dangerous, too many cars, whereas here children wander about the village. It's fantastic. There's a great sense of freedom here. I think some of my early memories when we first came to Santa Lucia was of our neighbours that lived on the main road, in particular Isabel and her uncle, and we used to call him Uncle George because he reminded me of one of my naughty uncles, and he was a man with a lot of history and a lot of stories. He was in his 60s or in his 70s. 70s. And he told us a lot of stories about what happened in Santa Lucia when he was a boy. And he talked about walking everywhere because there weren't any cars. Nobody had a car in Santa Lucia. And they grew all their vegetables on the other side of where Isabel now lives, at El Cubillo. And because they had abundant water and they had an ecosystem there, and they used to, Isabel said that her uncle and her father used to gather all the vegetables and then used to store them in the house. And she had to share a bedroom with her vegetables, and when she got up the next day she had to sort all the vegetables before she went to school. And she had to walk to school, so she walked all the way down the hill and all the way up into Vejer. And that was, they would never think about having a ride with anybody because there weren't any cars. And yet that is all very recent history. Isabel is younger than I am, but she has those memories that her uncle, well, particularly of her uncle and her father. So that's recent history. That's not years and years and years ago. So it's changed quite a lot in a small amount of time. But it's still kept that lovely uniqueness, which I don't think you'll find in many other parts of Spain or indeed the world, really. It's very special. It was an accident of time. We happened to be looking. There happened to be one house here for sale, and we were very lucky that on the day somebody decided to put the house on the market to sell it, we happened to be speaking to another man who knew about it. We came down and we saw it and immediately said, yes, we'll buy it. And then ironically we had to go away for a week immediately, so we hadn't put any money down, we hadn't agreed anything other than the fact we'd shaken hands. And when we came back, the owner said, well, it's a bit difficult because somebody else has seen the house and they're prepared to pay more. But I'm a man of my word, and we shook hands, so the price I agreed with you is the price I want. Now that's very rare today. People are much more money conscious, and it's not many people who would accept a handshake as a deal, as a contract. But that's how things used to be done. A handshake sealed a deal.
Whereas today, no, everything has to be in writing, and it has to be 3 copies of everything, and then it has to be 10 copies of the 3 copies, and that's how it is. That's modern life. Yo cuando era pequeño, hasta los 10 años, estuve justamente en el colegio, que es un edificio que hay aquí en Santa Lucía, que está justamente detrás de la cámara, y era un grupo de... todos los años variaba, podía variar entre 10 y 20 personas, y eran todos de niveles diferentes, desde primaria hasta quinto, que son 5 niveles diferentes, y yo recuerdo que era el último curso con 10 años. Estaba solo de mi promoción, pero junto con 12 personas más. Y todos, yo era el mayor y todos estábamos juntos aquí en el colegio. Y cuando era recreo todos salíamos saltando por la puerta de recreo y íbamos a jugar. Bien jugábamos por aquí, por la zona, porque antes no había tantos coches y tantos vehículos, o bien íbamos a la cancha de atrás a jugar diferentes juegos. Hay muchas cosas que han cambiado, sobre todo la cantidad de turismo que ha llegado a Santa Lucía, con muchos coches, y cuantas más gente, pues más suciedad y más... Bueno. Cuando era pequeño, por las noches se escuchaba rugir la leona en la zona del antiguo camping, arriba. La urbanización Huerta Las Peñas. y soñaba muchas veces que se soltaba y en lugar de leona se transformaba en toro y todos corríamos detrás del... Era un poco una pesadilla, vamos, pero vamos, se quedaba solamente en eso. Pues porque vengo de vuelta y cuando sales para afuera pues te das cuenta de lo que tienes y lo valoras más. Cuando estás acostumbrado a vivir en un sitio permanentemente, pues no conoces la diferencia que hay entre lo externo y lo que tienes habitual. Y cuando terminé el instituto, pues decidí trabajar fuera un añito en Inglaterra para aprender inglés y conocer algo diferente antes de entrar en la universidad. Me pegué un año sabático, no estaba estudiando, solamente estudiaba por mi cuenta, estudiaba inglés, trabajaba por mi cuenta. Y al volver, pues ya hice la universidad en Granada y también estudié fuera. Y después de la universidad, pues volví a irme a Inglaterra de nuevo a trabajar. Y estuve 2 años fuera. Y volví porque realmente me apetecía compartir los momentos que yo quería con la gente cercana y realmente es lo que me hizo volver y estar a gusto donde vivo, compartir los momentos con la gente que quiero. Teníamos bastante responsabilidad, teníamos que trabajar en el bar, recuerdo de los... no sé, 12, 13, la vuestra. Yo estaba trabajando detrás de una barra, limpiando vasos y me quitaba de jugar al fútbol, que era la actividad que más me gustaba, para ir a trabajar. No me gustaba, me cabreaba. Pero como había que hacerlo, pues eso me permitía disfrutar después. Teníamos animales en casa, teníamos la vaca. Ordeñábamos la vaca, sacábamos leche de la vaca, le dábamos de comer a la vaca, teníamos el huerto, utilizamos el agua de la catarata para regar el huerto
Teníamos gallinas, hacíamos la matanza todos los años, que era una especie de, bueno, de economía de supervivencia o economía, digamos, doméstica. Santa Lucía, digamos, ha cambiado mucho, pero no... O sea, ha cambiado mucho en poco tiempo. Yo tengo 42 años, pues los últimos 10 años, desde que tenía 32, 10, 8, 9 años atrás, ha sido, digamos, donde el cambio ha sido totalmente abismal, por muchas circunstancias. Ajá. Primero porque, bueno, la gente mayor, la gente de mis padres, el abuelo de Candela, por ejemplo, ¿no? Todos han fallecido y las costumbres que tenían estas personas, pues evidentemente ya no se han ¿cómo se dice? No se han mantenido en el tiempo, ¿no? Sino han fallecido ellos y han fallecido una serie digamos, de costumbres que ellos tenían. Por ejemplo, he dicho antes el tema de la matanza, el tema del riego de la huerta con el agua de la catarata, la forma, digamos, que tenían ellos de socializarse por la tarde cuando iban al toro a jugar las cartas, pues eso ya no existe. Ha cambiado mucho en ese aspecto. Bueno, pues creo, si no recuerdo mal, Santa Lucía, no, perdón, Vejer fue uno de los primeros pueblos de Andalucía en tener luz pública, ¿vale? Aprovechando la inercia del agua, la gravedad del agua o la caída del agua, se instaló ahí una central eléctrica, bueno, la que está ahora. El tema, digamos, el tema animal y el tema bueno, de hacer vida, digamos, y tener mucho contacto con el mundo animal, ¿no? He dicho vacas, he dicho perros, gallinas, palomos, etcétera, etcétera, y luego, digamos, el contacto con la huerta, ¿no? Que era todo, se trabajaba todo de forma manual, y lo que se cosechaba, digamos, es lo que luego en el resto del año pues se comía, ¿no? Se compraban en Vejer azúcar, café, pasta, aceite, cosas que no se elaboraban aquí, porque era imposible. Y aparte de eso, bueno, sí tengo, digamos, un recuerdo bonito con respecto a el trabajo manual que hacía con mi padre cuando él se dedicaba a la artesanía, ¿vale? Que utilizaba las cañas que hay en los arroyos, ¿vale? Para tejer o para hacer canastos, para hacer cestas, para hacer recipientes, y los vendía digamos, a una serie de clientes, en concreto, digamos, ahí en la barca de Vejer, a Verdugo. Y desde el mes de abril hasta el mes de septiembre, ¿vale? O incluso, bueno, en esa fecha trabajaba mi padre la mimbre, y el resto del año la caña, ¿vale? Y recuerdo que cuando veníamos del colegio, y mis hermanos y yo, pues nos poníamos a hacer estas labores para ayudar, digamos, a la economía de la casa, ¿vale? Y la verdad que sí tengo, digamos, eso como recuerdo. Trabajábamos muchísimo, veníamos del colegio, si no teníamos que estudiar, venga, para trabajar. Y tengo un recuerdo bonito. Cuando tenía, pues, 10, 12 años, más o menos la edad que tenéis vosotros, recuerdo, digamos, la fecha que era en verano. Venía una señora, una mujer, con su pareja de Vejer, en un Renault 4 de estos con, no sé, ranchera, ¿no? De estas paqueteras llenas de despojos, ¿no? De la carnicería, de pollo, o sea, patas de pollo, cabeza, vísceras, para darle de comer a la leona que había arriba. Y recuerdo su... ¿cómo se llama eso? Rugido, ¿no? Eso, el león ruge, ¿no? Su rugido, estando aquí en mi casa o estando fuera en la iglesia cuando jugábamos con el resto de amigos de la misma edad, escuchábamos como una bestia que estaba a pocos kilómetros de aquí. De hecho, bueno, igual hay un kilómetro y poco de la iglesia a donde vive aquí, que es donde estaba la leona. Y recordamos los rugidos de noche o por la tarde, y la verdad, digamos, que nos poníamos nerviosos porque estaba aquí al lado, estaba aquí cerca. Estaba aquí al lado. Y no era nada usual ni nada típico, era todo lo contrario, era súper extraño. No sé si con los primos del Titi, con Javier, con Manolo, con mi hermano Carlos o Juan, no recuerdo, pero íbamos unos pocos. Y recuerdo que llegamos a la perrera, porque era el camping, antiguamente era una perrera. Estaba sitiado o sea, lleno de perros.
y había una leona enjaulada, ¿vale? Y recuerdo que un día pasamos cerca de la jaula y me impresionó muchísimo ver a ese bicho ahí, porque aparte, digamos, de ser, bueno, grandísimo, rugía y nos pusimos súper nerviosos, o sea, nos dimos la vuelta y nos vinimos. Era algo súper, no sé, súper exótico, vamos. Íbamos al colegio de los Molinos, íbamos andando de aquí hasta la parada de autobús. Cuando ahora las madres y los padres llevan al niño, lo recogen, lo traen y lo recogen, pues nosotros íbamos andando, o en bicicleta. Lloviera, venteara o hiciese el tiempo que hiciese, frío, calor, íbamos andando y volvíamos andando y no pasaba nada. Y llegábamos a casa con muchas ganas de comer, comíamos, no dejábamos nada en el plato y luego pues por la tarde a estudiar un poco y luego a trabajar, a ayudar a, no sé, he dicho antes, a ayudar, digamos, a mantener a los animales, el huerto. Mi padre siempre tenía cosas que hacer. Sí recuerdo que mi padre preguntaba, ¿tenéis que estudiar? Si tenéis que estudiar, le daba preferencia al estudio, pero si no, a trabajar. Pero siempre, o sea, siempre, sí, en el 90% de las ocasiones estudiábamos un poco y luego ayudábamos. Después de trabajar, pues nos íbamos a jugar fuera a la iglesia, donde está la cruz, y jugábamos al esconder, jugábamos a una cantidad de juegos populares que hoy en día no os veo que los repitáis, porque se han perdido. Jugábamos a la burra Catalina, por ejemplo, jugábamos al esconder, o íbamos a robar lechuga no sé dónde, o a robar las mandarinas. Muy diferente, muy diferente. Los sábados por la tarde íbamos a misa, y tengo un recuerdo muy chulo que no sé si eran 10 duros lo que me daba, por ejemplo, mi madre a mí o mi padre. Sí, mi madre. Y íbamos a la venta de Castro a comernos un helado el sábado por la tarde, como premio a la semana, ¿no? Como algo... un helado, ¿eh? Yo me pedía el Micolapi, porque solía tener premio. ¿Te tocaba otro o no? En una sola palabra, Santa Lucía... me gustaría que fuera salvaje, pero no lo es del todo.